Pues compañeras, compañeros, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es el segundo día que me toca impartirles curso con ustedes. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que son los derechos humanos de las personas en detención. Justamente un tema que, pues, a partir de la responsabilidad que nosotras y que nosotros tenemos, pues nos llegan a surgir varias dudas de cuáles son aquellos procedimientos, de cuáles son esos derechos que se les quieren decir, qué pasa si yo no digo esos derechos, qué pasa si las personas están en un estado inconveniente, estado de ebriedad, por el uso de enervantes, por una discapacidad, porque son de alguna etnia, o de algún pueblo originario. ¿Qué pasa si yo no me puedo dar a entender? Justamente parte de eso es lo que vamos a abordar el día de hoy, compañeros. Sin embargo, vamos a cambiar un poquito más la temática de la plática. En esta ocasión, lo que vamos a hacer va a ser más a manera de pregunta, a que ustedes y yo interactuemos en esta plática. Justamente, ¿qué vamos a buscar con esto? Pues saber y esperar, escuchar cuáles son las necesidades que tienen todas y todos ustedes a la hora de desarrollar su trabajo como servidoras y como servidores públicos, pues encargados de hacer cumplir la ley. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestro presidente, el doctor Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. ¿Cuáles son las expectativas? Pues ya saben, compañeros, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué espero del curso? ¿Qué estoy dispuesto a aportar y qué desean aprender justamente? Les encargo mucho nuevamente las reglas de convivencia que tengamos, cómo mantener el celular en vibrador, apagar pues si tenemos la radio, el televisor, pues apagarlos para que no exista ningún tipo de distractores. En cuanto a de la charla, perdón, no entrar y salir constantemente de la plataforma digital para evitar, pues, distorsionarnos ahí en cuanto al tiempo, respetar la opinión de sus compañeras y de sus compañeros, eso va a ser fundamental. Justamente yo se los hablaba la plática anterior, el respeto es fundamental para que nosotras y para que nosotros, pues, podamos convivir en esta sociedad jurídicamente estructurada que ya todas y que todos, pues, conocemos. No interrumpir cuando alguien está hablando y mantener, por favor, una buena participación. Bueno, compañeros, vamos a entrar de lleno en la temática del día de hoy, con los objetivos generales que tuvimos para bien elaborar para esta capacitación. Primeramente, los participantes tendrán que identificar los derechos de los detenidos establecidos en el marco jurídico nacional. Y por objetivo específico, entendamos entonces que al finalizar el curso, las y los participantes expresarán de manera verbal los derechos identificados durante la exposición presentada por su servidor. Primeramente, comentarles que la seguridad como un derecho humano es fundamental para que todas y para que nosotros, pues, nos podamos desarrollar en la sociedad, como ya se los comentaba, a lo largo del tiempo en países desarrollados, como aquellos países que nos encontramos en desarrollo. Nos hemos encontrado, pues, muchas de las veces en una seguridad pública la cual nos surte los efectos deseados, los efectos aproximados, los eficientes, vamos a llamarlo así, pero no es culpa de los elementos de seguridad pública municipal, ni tampoco es culpa del Estado. Aquí va a haber un conjunto. Aquí lo que tenemos que hacer es coadyuvar seguridad pública con justamente la sociedad y justamente con el Estado. ¿Para qué? Para que así entonces proporcionemos justamente, pues, una eficiencia a la hora de desarrollar pues, nuestro trabajo como servidoras y servidores públicos. El día martes ustedes me preguntaban, bueno, Raúl, ¿cuáles son los derechos de los policías? Justamente ustedes el día de hoy, que estamos a 14 de agosto, están ejerciendo uno de sus derechos como policías, que es cursos de capacitación. Es el primer derecho que están ejerciendo el día de ahora. Y de ahí vamos a desglosar ahorita algunos otros derechos que ustedes tienen. Mi primera pregunta para ustedes, compañeros, para que la vayan pensando, para que la vayan analizando, ¿cuáles son sus derechos que tienen como policías y cuáles son sus obligaciones también como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? Entonces, son algunos criterios que vamos a complementar el día de hoy. ¿Cuál es el fin de la seguridad pública? Pues salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. Vinculado a estos, los policías constantemente se encuentran en una línea muy delgada, donde existen escenarios que puedan beneficiar a algunos y perjudicar
a otros. El día de ayer, compañeros, leí algunas notas donde nos decían que al menos aquí en territorio nacional, el 78% de la seguridad pública municipal cuenta nada más hasta a nivel primaria como pues educación básica, lo cual pues muchas de las veces va a limitar pues la aplicación de sus protocolos de actuación, y nos habla también que un 25% de la seguridad pública municipal tiene que coadyuvar con otro trabajo. ¿Para qué? Para cubrir sus necesidades económicas y familiares, pues, en su entorno personal, por así llamarlo. Entonces nos habla que de un 78, pues, no tiene la culminada la educación básica, y otro 25%, aparte de ser seguridad pública, pues tiene que fungir o debe de tener otro trabajo para cumplir pues sus necesidades. En cuestión, entonces, esta es una de las primeras limitantes que nosotras y que nosotros en ocasiones podemos llegar a tener. ¿Para qué? Pues para estudiar los protocolos, para saber cuáles son mis derechos, para saber cuáles son mis obligaciones, para saber de qué se encarga el Centro de Honor y Justicia, que pues, obviamente la mayoría, o me imagino que todos saben y conocen justamente. Y de ahí nos vamos a dar cuenta que por eso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se preocupa porque los elementos de seguridad pública tengan los conocimientos para actuar en un irrestricto respeto a los derechos humanos, con la atención de que ninguna persona caiga en un estado de vulnerabilidad que afecte sus garantías de seguridad jurídica, así como prevenir que los policías cometan un delito o incurran en una responsabilidad. Por eso yo les comentaba en los días pasados, compañeros, ¿cuáles son aquellos grupos en situación de vulnerabilidad en la que muchas veces nosotras y nosotros podemos llegar a incurrir en una irresponsabilidad? Como lo son niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, personas de etnias o pueblos originarios. Son aquellos grupos vulnerables los cuales, como no tienen un acceso a la información, o ese acceso lo tienen limitado, pues muchas veces no conocemos de ciertos protocolos que como ciudadanía deberíamos de conocer. No sabemos de aquellos límites que tengo yo como ser humano, que tengo yo como persona para con la seguridad pública. Ustedes me hablaban justamente qué pasa cuando una persona me agrede a la hora de quererlo poner a disposición, o cuando se hace la proximidad hacia ellos. Sabemos que de acuerdo a los artículos, pues nos faculta para hacer un acto de molestia, siempre y cuando pues esté fundamentado mi actuar. Y de igual manera, ¿qué pasa? Pues conocemos un poquito del ultraje, compañeros, en el cual pues se llegan a dar también algunas sanciones al ciudadano como tal por una agresión que tenga hacia mi persona. Esto puede ir de algunos días multa e incluso hasta pues algún arresto, por así denominarlo o así llamarlo. Entonces, al momento de que nosotros ya conocemos como seguridad pública dónde llegan mis límites y dónde llegan los límites de yo como ciudadano, que también los debo de conocer, entonces tengo justamente esa proximidad y tengo justamente esa empatía a que, pues, a salvaguardar lo más importante que todas y que todos tenemos, que es la dignidad. Entendamos pues justamente la dignidad como cada individuo sin distinciones de origen, familiar, social y cultural. La dignidad pues va a estar siempre, va a estar en todos los grupos, va a estar en todo momento, y pues obviamente tiene derecho al reconocimiento de su valor inherente. ¿Qué quiere decir con inherente? Que las tenemos todos por el simple hecho de ser. Y esto va a ser como representante de la humanidad. Esto implica que la dignidad de los seres humanos reside en cada uno de nosotros, y que esta dignidad debe ser reconocida y respetada por todas y por todos nosotros. Aquí vamos a hacer la primera sección de preguntas, compañeros. Les dejo más o menos el concepto para que lo vean. Sin embargo, voy a seleccionar alguna o alguno de ustedes para comenzar pues a hacer unas preguntas. Si me permite, compañero Jesús Villa. Compañero, buenos días. ¿Podría encender su micrófono, por favor? No lo escucho, compañero. Buenos días. Muy buenos días, compañero. Primer pregunta para usted, si me lo permite. ¿No hay ningún problema? No, claro que no. Gracias. ¿Qué vamos a entender nosotras y nosotros como detención arbitraria, compañero? Pues es cuando detenemos a una persona sin justificar un hecho, ya sea administrativo o delictivo. Excelente. Ok, muy bien, compañeros. Gracias. Voy a seleccionar a otro. Braulio Aguilar, compañero, buenos días.
¿Podría encender su micrófono, compañero? Buenos días. Buenos días. Compañero, ¿qué va a entender usted por detención arbitraria? Es como lo que comentaba el compañero, ¿no? Cuando hacemos una detención injustificada, es cuando entra la detención arbitraria. Ok. Cuando, Nosotros, cuando, Ujú, sí, sí. nosotros como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, podemos guiarnos bajo perjuicios porque vaya tatuado, porque, no sé, parezca, este, que vaya vestido como cholo, por así llamarlo, pelos Real- parados. A veces la situación bajo la que cuales muchas y muchos de nosotros nos guiamos o perjuiciamos que es una persona que se dedica pues, a otro tipo de actividades. Lo escucho. Exacto, no necesariamente tenemos que clasificar o determinar que una persona, como usted lo menciona, ¿no? Que se vista como cholo, tenga tatuajes, quiere decir que es una persona que tenga algo que ver. Ok, No podemos juzgarlos. Hay veces que nosotros, como servidores públicos, malinterpretamos ese actuar, ¿no? El decir es que viene tatuado, viene vestido como cholo o X situación y nosotros decimos, vamos a detenerlo, hacer una revisión preventiva, ¿no? ok, Eh, yo lo personal, hay veces que sí lo he tomado, ¿no? Es que esa persona se viste así, son características o son algo que me pueda llevar a una persona que esté cometiendo un delito o que tenga una sanción administrativa, ¿no? Por lo cual es malo el, el, el juzgar a la gente, ¿no? Por su forma de vestir y todo eso. Entonces ahí entraría también lo arbitrario. exacto. Excelente, compañero. Muchísimas gracias. José ¿No? ¿De qué? Raúl Ábalos, compañero, buenos días. ¿Puede encender su micrófono, compañero? No lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola, compañero. Buen día. Detención ilegal, compañero, ¿cómo lo podríamos entender nosotros? Básicamente pues, podría ser la situación de la pérdida de la libertad de una persona, no considerando las disposiciones de los derechos humanos, basado en simple y llanamente elementos ¿cómo le llamamos nosotros? De sospecha, ¿no? Cuando Claro, nosotros vemos a una persona y la consideramos sospechosa, pero no tenemos algún fundamento para la detención y damos vaya, coartamos su libertad. En ese momento establecemos que pues, no detenemos de manera arbitraria, ¿no? perfecto. Compañero, supongamos que sí tenemos un bien justificado para tener a la persona ya en detención, ¿no? O sea, si cometió una falta administrativa o algo constitutivo de un delito. ¿Cuánto Bien. tiempo, cuánto tiempo tenemos para ponerlo a disposición? ¿Uno, 2 días, 2 horas, tres? No, ¿Cuántas? maneja el espacio en lo que llegamos al lugar al espacio de la autoridad a donde tiene que ser remitido. Hablamos, en caso de juez cívico, pues pudiese ser, no sé, en aspecto, por ejemplo, de Nesa, dependiendo los puntos de donde podamos haber detenido, no sé, hasta media hora, por las distancias solamente. Claro. Sí, gracias. ¿Por qué les comento esto? Porque a veces se llega a suscitar que llega, no sé, tenemos otra actividad o decimos, bueno, tengo que hacer otra cosa, me voy a dar la vuelta justamente y ya de regreso paso porque nos ha Sí. pasado. Entonces, justamente eso se puede catalogar como una detención ilegal. ¿Por qué? Porque ya se está haciendo o se está retrasando la puesta a disposición con la autoridad competente. Si lo puedo hacer en 10 minutos, si lo hago en 40, pues obviamente por generar otro tipo de actividades, pues estoy generando yo una irresponsabilidad. ¿Estoy de acuerdo con usted, compañero? Pudiese pasar otro caso que a muchos nos ha sucedido. Vas en el trayecto para hacer la puesta a disposición y te encuentres a una persona que requiere otro apoyo y obviamente no puedes ignorar a la persona, simple y llanamente tienes que dar la atención en lo que llega una unidad más para poderla poner para poder prestar ese apoyo.
Entonces, En efecto. pero eso se puede justificar en el informe policial homologado. En determinado momento esta persona me requiere el apoyo, determinado, por esa razón, motivo, estoy en una instancia tantos minutos en el lugar y por ese motivo mi retraso, ¿no? Claro, excelente, compañero, muchísimas gracias. Voy a seleccionar a una última persona, compañera Dulce Sánchez. ¿Podría encender su micrófono, por favor? Compañera Dulce Sánchez, ¿podría encender su micrófono? No, si no, dígame que no, nada más. Bueno, creo que no me escucha la compañera. Vamos a continuar con la temática. Vamos a dar la explicación de estas dos láminas, compañeros, y posteriormente vamos a avanzar. Pues sí, justamente aspectos que vamos a tener que nosotros darnos cuenta en la detención arbitraria es que nosotros como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, no nos podemos guiar bajo la sospecha, la forma de vestir, la apariencia, el nivel de instrucción de la persona puede ser motivo para que la detención ilegal obviamente se concrete. Sin embargo, es importante mencionar que las autoridades pueden realizar actos de molestia como la detención de una persona siempre y cuando tal acto esté justificado y se contemple la posibilidad en nuestro ordenamiento jurídico. Es lo que siempre hablamos y lo comentaron ustedes el martes pasado, al menos conmigo, que muchas personas nos defendemos o muchas personas nos pretendemos amparar con el artículo 16 constitucional, en el cual nos dice que no puedo ser molestado en mi persona, bla, 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 mi familia y ese tipo de situaciones. Sin embargo, como se mencionó en el mismo artículo 16, como en el 21, se nos dan a nosotros facultades para realizar nuestras atribuciones como servidoras y como servidores públicos. Justamente por su parte vamos a entender que la retención ilegal se concretará cuando la autoridad o servidor público, a través de una acción u omisión de su parte, priva de la libertad de manera ilegal a una persona, ya sea por retardar su puesta a disposición ante alguna autoridad competente o por retardar o no decretar su puesta en libertad cuando debe hacerlo, ya sea en el ámbito administrativo, judicial, penitenciario o de cualquier otro centro de detención. No sé si ustedes llegaron a escuchar, compañeros, hace como un mes salió en las noticias, incluso redes sociales, hubo una gran difusión de esa nota, en la cual pues una persona perdió, me parece que estaba condenada a 20 años de prisión, y pues perdió la cuenta de cuántos años llevaba, y resultó que ya había cumplido 5 años más en detención, y ni él como las autoridades penitenciarias pues justamente se habían percatado o habían llevado a cabo pues, la puesta a libertad. Entonces es muy importante justamente que nosotras y nosotros pues pongamos atención en eso, porque pues imagínense, estamos reteniendo a una persona de manera pues ilegal, por así decirlo, lo cual pues se puede concretar como una responsabilidad para nosotras y para nosotros. Por su parte, nos vamos a dar cuenta que en el marco jurídico, en el ámbito de las detenciones, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Mexicanos, nos dice el artículo 14, 16, 19 y el artículo 20. Y de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, en su capítulo 2, como derecho en el procedimiento, vaya, aquí vamos a darnos cuenta, compañeros, de 3 cosas. Estos son los derechos que tiene la persona en el procedimiento. Después vamos a ver cuáles son los derechos del imputado. O sea, tenemos que marcar justamente esa diferencia para que nosotras y para que nosotros pues lo lleguemos a entender y lo comprendamos de una manera más eficiente. En el artículo 15 nos dice que debemos de tener derecho a la intimidad y a la privacidad. Justamente esto, ¿por qué lo vamos a catalogar, compañeras y compañeros? Derivado, pues que muchas de las veces, pues, llegamos a relacionarnos, llegamos a darnos cuenta que, por ejemplo, en galeras municipales o en los espacios determinados, en los espacios donde a veces estaremos, pues no se cuenta con las medidas necesarias, y eso tampoco no depende tanto de nosotros como
autoridades de seguridad pública, sino ya como autoridades municipales que no prestan esa atención. Tenemos derecho en el artículo 16 a la justicia pronta, en el artículo 17 derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata. Aquí es donde vamos a empezar justamente, compañeros, a mencionar algunos otros puntos importantes, como por ejemplo, en este derecho que nosotras y nosotros tenemos a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata, nos vamos justamente a percatar que en el artículo 45 de procedimientos procedimentales, nos dice, en cuanto al idioma, cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberán promover el traductor pertinente y este les permitirá hacer uso de su propia lengua e idioma. Justamente, ¿para qué? Para que entiendan cuál es su situación legal en la cual ellos están atravesando, para que entiendan cuál es la situación en la que están siendo parte, y para que entiendan cuáles son aquellas garantías o aquellos derechos que tienen que hacer valer y respetar. Por su parte, en el mismo artículo 16, si las personas llegan a tener alguna discapacidad, tiene derecho a que se le facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos incluso que le permitan obtener de forma comprensible la información solicitada, o a falta de estas, alguien que sepa comunicarse con ella, por poner un ejemplo nada más. Entonces nos vamos a dar cuenta que estos artículos 15, 16, 17, 18 y 19, los que vamos a mencionar más adelante, si llega a existir algún tipo de inconformidad o que nos lleguen a ser claros, se tienen que buscar todos los medios necesarios, tanto como intérpretes, como tecnológicos, como tipo de situaciones, justamente para que queden comprendidos. Por su parte, en el artículo 18, garantía ser informado de sus derechos. ¿Cuáles son esos derechos que nosotros, como a primera instancia los vamos a abordar, compañeros, que a primera instancia los vamos a hacer? Primeramente, pues vamos a mencionar lo siguiente. Usted se encuentra detenido por los siguientes motivos, ¿no? Y, segundo, usted es considerado inocente hasta que se le demuestre, obviamente, lo contrario. Tercero, tiene derecho a declarar o a guardar silencio. Cuarto, en caso de decidir declarar, tiene derecho a no inculparse. 5, tiene derecho a un defensor de su elección. En caso de no contar con uno, el Estado se lo proporcionará de manera gratuita, que son los abogados, se me fue el nombre, bueno, De oficio. De oficio, exacto, de oficio. Tiene derecho a un traductor o un intérprete, que ya lo hablamos. Tiene derecho a que se le ponga en conocimiento de un familiar o persona que desee el hecho de su detención, el lugar de custodia en el que se halle en cada momento, y tiene derecho a ser puesto sin demora a disposición de la autoridad competente. Y 9, en caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. Entonces, aquí ya nos vamos a dar cuenta, compañeros, justamente cuáles son algunas de otras de nuestras atribuciones que tenemos que, pues, llegar a cumplir a la hora de realizar nuestro trabajo como tal. Y en el artículo 19 nos menciona el derecho al respeto a la libertad personal. Y por su parte, en el capítulo 3 de los derechos del imputado nos menciona como tal, en el artículo 113, derechos del imputado, en el 114, declaración del imputado, en el artículo 125, entrevista con los detenidos, y en el artículo 141, citatorio de orden de comparecencia y pues justamente de aprehensión.
La CODEM late por ti.